Bueno, entonces reitero el saludo para todos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. De verdad que es una bendición muy grande tener estos espacios, estos momentos donde nos gozamos en la presencia de Dios a través de este grupo de intercesión. Amén. Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes en esta preciosa mañana, ya que Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Bueno, en Europa ya es de tarde, aquí estamos en la mañana, y voy a invitarles para que leamos la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. Amén. Entonces en esta mañana quiero hablarles acerca de cómo vencer los malos pensamientos, porque yo creo que a todos en algún momento de la vida y todos los días nos llegan esos malos pensamientos. Entonces vamos a orar en esta mañana, que Dios hable a nuestra vida. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento invocamos tu nombre. Señor, presento mi vida, Señor, presento la vida de mis hermanos que están allí conectados. Dios de los cielos, en este momento háblanos de una manera especial. Necesitamos, Señor, oír tu voz, necesitamos edificarnos en el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor Jesús. Háblanos en esta mañana. Amén. Bueno, entonces quiero tocar un poco de este tema que me parece importante, y es acerca de cómo vencer los malos pensamientos. Yo creo que todos en la vida, en el día a día, luchamos con malos pensamientos. Esos malos pensamientos llegan a nuestra vida y sabemos que hay pensamientos que se originan en nuestra mente de acuerdo a la naturaleza pecaminosa que nosotros cargamos. Pero también hay pensamientos que llegan como dardos, como dice la palabra de Dios en Efesios, llegan como dardos. De hecho, el apóstol Pablo aconseja que utilicemos el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, somos vulnerables a los malos pensamientos. Usted podrá decirme, hermanos, yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo vivo en el Espíritu. Así vivamos en el Espíritu. Somos vulnerables a vivir este flagelo de los malos pensamientos. ¿Qué no daríamos nosotros para que en nuestro cuerpo, para que en nuestra vida no tuviera ese flagelo de los malos pensamientos? Pero un día sí vamos a ser liberados de esos malos pensamientos, y es cuando nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos de gloria. Ahí ya no van a haber malos pensamientos ni nada de ello. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, como la iglesia del Señor, tenemos que luchar con estos malos pensamientos. Y yo quiero hacer un panorama general para que podamos entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Todo gira en torno a un pensamiento. La vida del hombre gira a un pensamiento. Usted y yo, antes de tomar una decisión, primero llega el pensamiento. Todo llega a nuestra mente. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a conducir, si vamos a hacer algo, primero llega el pensamiento. Vamos al culto, pero primero llega el pensamiento. Vamos al culto, luego llega la acción, vamos al culto, entonces nos vamos al culto.
Entonces, todo gira en torno a un pensamiento. El ser humano no actúa por inercia. Nosotros no actuamos por inercia, porque nos movimos, porque vamos a hacer esto. No. Antes de nosotros hacer algo, viene un pensamiento. Lo encontramos en la Biblia y hay un modelo bíblico. Dios dijo, hagamos. Es decir, Dios primero actuó con su pensamiento. Hagamos al hombre. Amén. Entonces el ser humano no actúa por inercia. Nadie peca de la noche a la mañana. No es que el hermano se descarrió porque sencillamente iba en el camino y miró hacia la derecha y vio una taberna, vio una discoteca, vio un bar y se metió ahí por inercia y se tomó una cerveza por inercia y se emborrachó por inercia y pecó por inercia. Eso es una gran mentira. Nadie peca por inercia. Todos los seres humanos que hemos pecado, primero ha llegado el pensamiento a nosotros. Dios le dio al hombre la capacidad moral, psíquica y cognitiva. Eso es importante que nosotros lo analicemos. Es decir, Dios nos dio la capacidad moral, nos dio una capacidad psíquica y una capacidad cognitiva, es decir, de aprender. Dice la palabra de Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir que primero hay un pensamiento y voy a hablarle de la estructura que tiene un pensamiento. El pensamiento tiene 4 estructuras. Número 1, el pensamiento. Primero es el pensamiento. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Segundo, viene el proyecto. Le haré. Los proyectos son a corto, mediano o largo plazo. Número 3, el propósito de ese pensamiento. Idónea. Mire cómo vamos estructurando este pensamiento de Dios. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Número 1, entonces la estructura es pensamiento. No es bueno que el hombre esté solo. Número 2, el proyecto, le haré. Número 3, el propósito del pensamiento es hacerle una ayuda idónea. Y número 4 es el beneficio, es decir, haré ayuda idónea para él. Entonces mire que cuando nosotros tenemos un pensamiento, el pensamiento tiene esas estructuras, son patrones de conducta. Entonces tenemos un pensamiento con 4 estructuras. Esta es la diferencia a un mal pensamiento. Cuando el buen pensamiento llega, tenemos un buen pensamiento, sabemos que tiene 4 ítems, que son la estructura de un pensamiento. El mal pensamiento no tiene estructuras. El mal pensamiento llega porque no tiene estructuras para edificación. Una estructura es para edificar. Siempre que se habla de una estructura, se va a construir una casa, se va a construir un edificio, se va a construir un proyecto, se hace primero una estructura, una base. Pero la diferencia es que un mal pensamiento llega, pero no tiene una estructura de edificación. Al contrario, el pensamiento llega como un viento, como un huracán, como un torbellino para destrucción. La palabra de Dios habla acerca del pensamiento que tuvo Lucifer, según la versión de la Vulgata de Jerónimo y la Kadosh. Dice, cómo Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos. Tú que decías en tu corazón, escalaré a los cielos, levantaré mi trono por encima. Mira el pensamiento como llega. Tú que decías, es decir, llegó el pensamiento, escalaré a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim. No hay una estructura. En ese pensamiento que tiene Lucifer, no hay una estructura. Es un pensamiento, al contrario, destructivo. Es decir, me estaré por encima de las estrellas de Elohim. Me sentaré en un monte majestuoso, en las montañas hacia él en el norte. Subiré sobre las alturas de las nubes.
me haré como el Shaddai. Es decir, él planeó un pensamiento, pero un pensamiento malo no tiene estructura. Recordemos, las estructuras son para edificar. El pensamiento malo llega y siempre que nos llega un pensamiento malo, debemos de ser conscientes que ese pensamiento llega para destrucción. Él habla de Elohim. ¿Y quién es Elohim? Según la Vulgata de Jerónimo, el Dios creador. ¿Por qué habla del Dios creador? Habla de su grandeza, de su poderío, su plural majestático o el superlativo de Dios, refiriéndose a los atributos de Dios. Los nombres compuestos del Señor: Yahweh, Yahweh Rafa, Yahweh Nisi, Yahweh Jiret, El Shaddai, que es el Dios todopoderoso. Por eso esa versión de la Vulgata o la Kadosh dice, me haré como el Shaddai, que quiere decir, me haré como el Dios todopoderoso. Mire el pensamiento tan destructivo. Allí encontramos en ese pensamiento de ese querubín, encontramos una presunción, es una presunción de este querubín protector. Casi siempre que hablamos de los malos pensamientos, ponemos el foco en la parte moral, es decir, en inmoralidades sexuales o ambiciosas, etcétera. Pero obviamos que nuestra vida interna, que todos los seres humanos tenemos un perfil oculto o íntimo donde nadie tiene acceso. El salmista hace una apreciación de lo íntimo en el Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, dentro de nosotros tenemos un perfil interno, un perfil íntimo, donde nadie tiene acceso, ni el esposo, ni la esposa, ni el mejor amigo. El único que tiene acceso a ese perfil oculto de nuestras vidas es Dios y el individuo. Los pensamientos llegan a este terreno. Ahí es donde llega el pensamiento, al perfil íntimo, al perfil oculto, donde nadie más puede llegar. Ahí llega ese pensamiento. Ese es el terreno donde llegan los pensamientos, el perfil oculto, el perfil íntimo, donde nadie tiene acceso. Por eso usted a veces se queda como con la mirada un poco vacía y alguien le dice, ¿qué estás pensando? No sé si a usted le ha pasado, su esposo, su esposa, en algún momento le ha dicho, amor, ¿en qué estás pensando? Y uno quisiera muchas veces como saber qué está pensando la persona, pero nosotros no tenemos acceso a ese punto, a ese perfil oculto. Pero hay uno que tiene acceso, hay uno que conoce nuestros pensamientos. Es más, hay uno que ni siquiera está el pensamiento y ya lo sabe, y es nuestro Dios todopoderoso. Por eso David dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El pensamiento llega a ese terreno. Los pensamientos no llegan a un perfil abierto, a nuestra parte exterior, a ese terreno solamente, ese terreno oculto. Tiene solamente acceso Dios y yo, Dios y tú. Ni la esposa, ni el esposo, ni la mamá, ni el mejor amigo. Por eso el Señor, ¿qué pide del hombre? Su corazón. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿En qué consiste la intimidad con Dios? En que Dios reine en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, verso 15 dice, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En estos momentos de crisis es importante analizar
que la crisis ha traído depresión, ansiedad, estrés, trastorno bipolar, demencia. Y hay gente que se puede volver esquizofrénica por toda la situación que se ha venido presentando. El acumular malos pensamientos en nuestra vida, el traer de pronto a nuestra vida esa cantidad de pensamientos negativos que vemos a diario a través de los medios de comunicación. Nuestra mente se convierte en un recipiente donde llegan cantidad de residuos tóxicos, como es el ocultismo, la violencia, las injusticias, pornografía, una cantidad de basura virtual que a veces nosotros le damos rienda suelta, la concupiscencia. A veces nosotros sin querer queriendo, como dijo el chavo, nos metemos a lugares, empezamos a mirar cosas que no debemos ver. Y eso entonces se convierte en un residuo tóxico que llega a ese lugar íntimo, a nuestra mente, y comienza entonces a dañar, se corroen nuestros pensamientos. Y esos pensamientos buenos, esos pensamientos puros, se comienzan a desaparecer porque comienza a entrar una serie de malos pensamientos y esos malos pensamientos comienzan a afectar el área espiritual de nuestra vida. Hay gente que se ha apartado de la iglesia, hay gente que ya no está con nosotros, hay gente que decidió devolver, retroceder porque dieron rienda suelta a un mal pensamiento. Hay hogares destruidos, hay esposos que le han sido infieles a sus esposas, hay hijos que se han vuelto rebeldes, hay personas, hay hogares, familias disfuncionales destruidas porque dieron rienda suelta a un mal pensamiento. Todo tipo de basura virtual. Hay quienes se la pasan horas en el celular, en su iPad, en su computador, explorando cosas que no tienen que ver con la santidad, analizando, viendo, hablando, porque esto afecta todo el área cognitiva, el área moral de nuestras vidas. Esto es algo que el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que nuestra mente, nuestro entendimiento necesita una renovación constante. Eso es como cuando usted tiene su celular y se cargó la memoria interna y ya no recibe nada porque la memoria interna se cargó. Y yo quiero decirle, en estos tiempos donde nos tocó vivir en la era digital, y yo recuerdo en estos días de cuarentena, nos tocaba que estar eliminando, limpiando, porque llegaban videos, una cosa, audios, y eran audios y videos, y de muerte y de tanta cosa, y el celular se nos cargó, la memoria interna se nos llenó de videos, de audios, de informaciones, y no podía entrar a nuestro celular, no podíamos meter a nuestra memoria interna con algunas cosas porque teníamos que vaciar la memoria. A mí me tocó en un momento eliminar más de 1000 videos que me llegaban constantemente. Entonces me tocó limpiar el formato, limpiar la memoria para que entraran entonces, para darle rienda suelta a los buenos mensajes que me llegaban. Eso mismo está pasando en este tiempo. Hay personas que tienen su vida, su memoria interna está llena de malos pensamientos, de malas cosas, pero Pablo por eso dice que hay que eliminar esos malos pensamientos, que hay que sacar esos malos pensamientos y hay que hacer una renovación interna. Y la renovación interna es todos los días. Pablo dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante el
interior se renueva de día en día. Todos los días hay que renovar nuestra mente, todos los días hay que renovar nuestros pensamientos, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos una acechanza, tenemos un ataque del enemigo, tenemos más de 2000 mensajes negativos que nos llegan a la mente. Fuera de eso, los mensajes, los pensamientos que se originan en nuestra mente por tener una naturaleza pecaminosa, porque a veces le damos rienda suelta a esta carne y entonces nuestra vida se llena de malos pensamientos, de acechanzas, de envidia, de tantas cosas. Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas habla de los deseos, de los placeres de la carne, de la vanagloria de este mundo, de todo lo que tiene que ver cuando nosotros le damos rienda suelta a un pensamiento. Mira, hermanos, el darle rienda suelta a un mal pensamiento nos puede llevar al fracaso, nos puede llevar a una muerte espiritual. Nuestra mente se convierte en un campo de batalla. Y cuántas veces, hermanos, nos hemos arrodillado a orar, pero no es ni a orar. Nos arrodillamos a luchar, porque no podemos orar, no podemos concentrarnos, porque no podemos, hermanos, entrar en una relación íntima con Dios. Y esa oración ahí, ese momento donde estamos postrados, se convierte en un campo de batalla y reprendemos, porque llegan esos malos pensamientos y estamos orando. Y cuántas veces estamos alabando a Dios y llega ese mal pensamiento e interrumpe nuestra comunión con Dios, y tenemos que ponernos a reprender y a reprender y a reprender, y pasamos quizás horas y nos levantamos de ahí simplemente en un campo de batalla donde estamos luchando, donde estamos guerreando, donde estamos, hermanos, en ese clamor. Pero yo le digo, en esta mañana es tiempo que nosotros demos un clic para que esos malos pensamientos se vayan de nuestra vida y dejemos que entren esos buenos pensamientos a nuestro corazón. Todos los días encontramos una cantidad de situaciones difíciles. El enemigo no da treguas. Es un ataque constante, un ataque colateral y psíquico. En estos momentos hay personas, mire, escuche esto, hay personas que están viviendo una depresión. Hay personas que están con ganas de morirse. Hay personas que están con una ansiedad, con un estrés, porque dejaron que a su vida entrara una cantidad de residuos tóxicos que han envenenado nuestra alma, nuestros pensamientos. Hoy en día solamente hay escombros en la vida de alguien porque entró un pensamiento. Recuerde que los malos pensamientos entran para destruir. Son escombros que hay en tu vida. Hoy en día solo ven escombros, ruinas. Eso fue lo que vio el Señor en Jerusalén. Eso fue lo que vio el profeta en Jerusalén, ruinas. Eso fueron lo que vieron aquellos hombres de Dios, ruinas, escombros. Se sentían derrotados, sin fuerzas, enfermos, pero se levantaron hombres con una mente llena de Dios. Aquí se trata, hermanos, de levantarnos con una mente llena de la presencia de Dios, porque cuando hay una mente llena de Dios, del conocimiento de Dios, esa mente, ese ser se impulsa, se levanta, y de esa manera hubo hombres como Jeremías, hubo hombres también como David, hubo hombres como Salomón, como Elías. Hubo hombres como Nehemías que se levantaron fuertes, se levantaron valientes y vencieron y levantaron las murallas, levantaron los muros y levantaron una ciudad que estaba en escombros. Dios quiere que en esta mañana, en esta tarde, alguien se levante de entre los escombros de esos malos pensamientos, de esa concupiscencia, y nos levantemos a construir, a reconstruir las ruinas que ha dejado esos malos pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
Qué bonito levantarnos y poder analizar, poder pensar. Hermano, no le demos tregua al enemigo. Hermano, cuando usted sienta, cuando usted y yo sintamos que llegan esos malos pensamientos, comencemos a adorar a Dios, comencemos a exaltar a Dios, arrodillémonos, tomemos la palabra, porque la Biblia dice que con el bien vencemos el mal. Hermano, Dios nos ha dado fortaleza, Dios nos ha dado fuerza, Dios nos ha dado su nombre, Dios nos ha dado Espíritu Santo. Tenemos herramientas para vencer todas las acechanzas del enemigo. Por eso el apóstol también habla de que debemos de estar vestidos con la armadura de Dios, porque cuando tenemos la armadura de Dios en nuestras vidas, entonces nos damos cuenta que tenemos victoria en el nombre del Señor Jesús. Eso dice la palabra del Señor cuando habla acerca de que debemos de estar vestidos con esa armadura. Gloria al Señor. Es importante, hermano, que podamos nosotros analizar esto que tiene que ver con nuestros pensamientos. El someternos a Dios en su temor, el someternos a Dios en todo lo que tiene que ver con una nueva vida en Cristo. Nosotros ya no vivimos una vida antigua, una vida de vicio, una vida de placer, no. Ahora vivimos en una vida victoriosa porque tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos cómo vencer estos malos pensamientos. El que no conoce a Dios, el que no tiene su Espíritu Santo, se deja derrotar por los malos pensamientos. Pero usted y yo, hermano, en esta mañana, yo le invito en el nombre de Jesús que comencemos a derrotar esos malos pensamientos. No podemos darle rienda suelta a estos malos pensamientos porque nosotros tenemos la bendición de Dios. Pablo por eso habla, vistámonos en esta mañana de la coraza de justicia, del escudo de la fe, del calzado que es el apresto del evangelio, hermano, que podamos tener la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y sobre todo tener ese escudo para apagar los fuegos del dardo del maligno que llegan a nuestra mente. En esta mañana yo le invito, hermano, vamos en el nombre de Jesús a interceder, vamos a orar por aquellos que todavía sufren este flagelo de vivir ahogados en esos malos pensamientos, de vivir ahogados en tanta concupiscencia, en tantas cosas. Hay creyentes que no se han podido afirmar porque su mente es un laboratorio de pecado, su mente se ha convertido en una concupiscencia. Y recuerde que primero llega el pensamiento. Cuando el pensamiento no se rechaza, entonces el pensamiento se convierte en una concupiscencia y la concupiscencia da a luz el pecado. Que Dios nos ayude a dominar estos malos pensamientos. Que Dios nos ayude a rechazar, porque necesitamos rechazar esos malos pensamientos. A veces llegan malos pensamientos en contra de nuestros hermanos. A cuantos quizás les ha llegado pensamientos malos en contra de su pastor, en contra de sus líderes, y comienzan a resentirse con la iglesia. Y hay muchos que se han ido de la iglesia, se han ido de la denominación, de nuestro movimiento, porque están con un pensamiento contrario. Es que allá pasa esto, es que allá no hay amor, es que allá hay discriminación, y comienzan a argumentar una cantidad de cosas que han llegado a su vida por un mal pensamiento. Pero en esta mañana vamos a vencer esos malos pensamientos, vamos a vencer esa concupiscencia, vamos a vencer, hermanos, esos pensamientos contrarios y vamos a declarar que hay victoria en el nombre de Jesús. Recuerde que el éxito llega con un buen pensamiento. David, cuando mató a Goliat, él primero pensó y dijo, voy a matarlo. Es decir, en nuestra mente tenemos que fortalecerla de buenos pensamientos, porque los pensamientos buenos tienen estructuras de edificación. Los pensamientos malos destruyen las estructuras que se han construido. En el nombre de Jesús, en esta mañana, yo declaro que nuestros pensamientos son dominados por el poder del Espíritu Santo y que Dios, a través de su Espíritu Santo, ponga un filtro en nuestras vidas para rechazar, para quitar todo mal pensamiento
que no entra en nuestra vida, porque la vida cristiana, la vida hermosa que se vive en Dios, se vive cuando hay buenos pensamientos. Una persona que tenga malos pensamientos, que dé rienda suelta a los malos pensamientos, no podrá serle fiel a Dios. Pero en esta mañana vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar a nuestro Dios y vamos a decirle al Señor que nos ayude a vivir una vida de buenos pensamientos. Yo invito a nuestra hermana María para que haga la oración en esta mañana, que el Señor nos ayude a tener buenos pensamientos.